Quiero enviar saludos a la gente que nos sigue desde Uganda, Benín, Kenia, Pakistán, la India, Indonesia, México, Aruba, One Happy Island, Ecuador, Estados Unidos de América, Venezuela, Chile y Colombia. Son nuestra audiencia más numerosa en esos países. Tenemos otros países que nos están siguiendo estas publicaciones, así que a todos ustedes, muchas gracias. A todos ustedes. En el libro de Enoc, un libro escrito o compuesto más o menos en el 134 a.C., en una porción llamada el Apocalipsis de los Bestiarios. Ese libro de Enoc, con H, se narra un episodio de unos corderos ciegos. Enoc, desde el punto de vista de la literatura apocalíptica, narra la historia de Israel desde esa perspectiva. Y esos corderos son corderos ciegos. Y esos corderos ciegos están rodeados por lobos. Un cordero indefenso y ciego rodeado por unos lobos rapaces. De repente, en esa escena de temor y terror, irrumpe un maestro. Y ese maestro trae vista a los corderos y guía a los corderos en medio de los lobos. El libro de Juan tiene como tema principal la luz. Jesucristo es la luz del mundo. La luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero en el capítulo 10 salta el tema de la luz y comienza a desarrollar una especie de alegoría acerca del tema del pastor y las ovejas. Y precisamente Enoc, un libro apócrifo, no aparece en el Nuevo Testamento, ni siquiera Jerónimo lo incluye en la Septuaginta, en la Vulgata Latina, no lo incluye Jerónimo, el traductor de la versión oficial de la Iglesia Católica hasta el Concilio Vaticano II. No incluye el libro de Enoc. Es un libro llamado el libro de los vigilantes. Es un libro que Judas, el hermano de Jesús, cita en la pequeña carta de Judas. De esto profetizó Enoc séptimo de Adán. Entonces, en la literatura apocalíptica apócrifa tenemos una historia donde los corderos ciegos traen, o el maestro les trae iluminación a los corderos. Hoy les quiero regalar una hermosa pieza de literatura judía. Quiero hablar acerca de el proverbio de la vida abundante. En hebreo sería el machal. Machal es el término hebreo para proverbio, dicho o sentencia. Un machal es una escritura común, pueblerina. La palabra quiere decir del camino, un dicho del camino. Machal o el proverbio de la vida abundante. Abra su Biblia, por favor, en Juan capítulo 10. Usted me dice, Juan es un evangelio, los proverbios están en Salomón. No, es proverbio, es una forma de literatura judía. Vamos a estar de pie y leer, por favor, Juan. Cuando dije proverbio, algunos se fueron a proverbio. Juan capítulo 10. Los versículos 1 hasta el versículo de todos puestos de pie, salvo que usted tenga una discapacidad física. El resto, colóquese de pie. Vamos a abrir nuestras Biblias. Hemos facilitado Biblias y trate, por favor, de no interrumpirme al que está a su lado. Yo creo que el momento para contar chistes, saludar, ya lo tuvimos. Vamos a concentrarnos
en la palabra del Señor. El machal o el proverbio de la vida abundante. Juan capítulo 10, versículos 1 hasta el 10. Voy a leer de la Reina Valera 60. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Perdón. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera, me imagino que no las puede sacar para adentro, cuando ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría, Reina Valera lo llama alegoría. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Como el 90% de los evangélicos no entienden absolutamente nada de la Biblia. El 90% de los evangélicos de este planeta no entienden absolutamente nada de la Biblia. Los discípulos, el mismo tenor. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El machal de la vida abundante. Levante sus manos al Señor. Abba Padre, todas las cosas te son posibles. No se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Ilumina nuestros pensamientos. Habla a nuestros corazones por tu bendita palabra. Tu palabra es verdad. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, a quien sea toda la gloria desde ahora y para siempre. Amén y amén. Tomen asiento. Aleluya. Un machal es un proverbio, una sentencia, un dicho, una declaración que tiene que ver con la sabiduría popular. Por ejemplo, el que nace barrigón, su rama nunca endereza, ¿no? El que mucho abarca es porque tiene novia gorda. Entonces, esos son proverbios, sentencias y dichos populares que son recogidos por los autores bíblicos para hablar de sabiduría. Jesús, un raboni, maestro, en su discurso que Juan recopila. Yo quiero decirle a ustedes que Juan recopila los discursos de Jesús y los acomoda al mejor estilo de Juan. Juan, ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas nos dan una secuencia exacta de las obras, el discurso de Yahoshua
Hamachía, Jesucristo, el Mesías, Jesús, el Mesías. Simplemente hacen una narrativa desde su intención didáctica, porque los evangelios fueron escritos posteriores a las epístolas para dar instrucción a las nuevas comunidades judeocristianas. Estaban ávidas, deseosas de saber más y más acerca de Jesús de Nazaret, el Mesías. Entonces Juan hace una narrativa usando 4 señales solamente, pero utiliza una cantidad de discursos largos donde nos da a conocer el sentimiento interno, lo que yo he llamado la psicología de Jesucristo, lo que Jesús siente. Son discursos profundos, entrañables, discursos donde Jesús revela o nos deja conocer lo que Él siente para con sus discípulos. Yo creo que usted me preste atención. Yo veo a algunos muy distraídos. Trate de concentrarse en la palabra. Dice la Biblia que cuando estamos hablando el mensaje del reino y alguien no lo entiende, viene el diablo y lo quita. Yo pienso que este mensaje es sumamente importante. Yo he dedicado horas orando. Yo voy manejando por el camino, estoy orando: Señor, guíame. Y he dedicado mucho tiempo estudiando el texto bíblico. Yo no vine aquí a improvisar ni a emocionar a nadie. Vine aquí a marcar una generación a través de lo que la Escritura, la palabra de Dios. Entonces, mi responsabilidad es tratar de decir lo que el texto dice, o por lo menos acercarme con responsabilidad, mucho más a lo que el autor bíblico quiso decir. Así que le pido en el nombre de Jesucristo que no se me distraiga. Concéntrese esta mañana en el mensaje. Entonces, Juan nos da largos discursos y utiliza lo que se conoce en griego como la paroimia. Paroimia, correcto. En español tenemos la fábula. ¿Qué es la fábula? Es una construcción poética donde se utilizan animales. Tenemos la fábula de Esopo, que son muy famosas. Una parábola es una historia popular conocida donde tiene un comienzo y tiene un desenlace y hay personajes. El sembrador salió a sembrar. El reino de los cielos es semejante a unos chicos que estaban en una plaza. Pero la alegoría, como la llama Reina Valera, yo prefiero utilizar el término griego paroimia, porque significa contraste, cuadro simbólico. ¿Sí? Me permito utilizar no el término alegoría, sino el término paroimia, que quiere decir un cuadro simbólico. Una sucesión de metáforas para dar a conocer verdades espirituales muy profundas. Y el Evangelio según San Juan, después que Jesús está hablando del tema de la luz, brinca al tema de la relación entre un pastor y unas ovejas. Entonces nos regala un machal, un proverbio, una paroimia, un cuadro simbólico, una descripción gráfica de lo que es la relación entre una oveja y un pastor. Quizá sea la figura más profunda para describir la relación entre Jesús y sus discípulos. Esta y la figura de la vid. Yo estoy cultivando vides desde que estudié el Evangelio de Juan. Cuando estudio la vid verdadera, estoy cultivando algunas vides
Y Juan toma el discurso y lo ordena en una construcción poética. Esto es poesía. Esto es poesía hebrea. El texto que tenemos es un texto griego. Y tenemos una traducción al español, que es la Reina Valera o NBI o cualquiera. Pero la idea del escritor es un judío. Es Juan, el hijo de Zebedeo. Y las palabras son de otro judío llamado Jesús de Nazaret. Así que las ideas del texto son ideas de una mentalidad judía. Y ese es el principal problema para entender el texto bíblico, que somos venezolanos, colombianos, latinoamericanos, europeos, africanos. Estamos en otra cultura, estamos en el año 2023 y el alejamiento 2000 y pico de años hace que nuestra comprensión del texto sea rústica, difícil de entender. Entonces, por lo menos Jesús nos regala este proverbio de la vida abundante utilizando el paralelismo antitético. Los proverbios tienen una estructura poética que utilizan paralelismos. El primero es el paralelismo sintético, donde el autor resume el pensamiento en una expresión. El otro es el paralelismo sinónimo, donde repite ideas e ideas. Pero este paralelismo es el paralelismo antitético, donde se plantea la idea a través de contrastes. Jesús establece grandes contrastes en este texto. Y sobre todo el contraste de los personajes que están en este texto hermoso. Jesús nos habla acerca de algunos personajes como el ladrón, el salteador, el asalariado, las ovejas, el pastor, y utiliza la figura de una puerta. Eso es más o menos las palabras más importantes, los términos más importantes de este proverbio o la paroimia, el cuadro simbólico que Jesús nos establece. Entonces, lo que Jesús intenta es enseñar una verdad estableciendo blanco y negro, estableciendo un contraste, y coloca a las ideas una no al lado, sino divergente de la otra. Si lo que Jesús quiere enseñar es que hay dos verdades que se contraponen, que están diametralmente lejanas en cuanto a la enseñanza que Él quiere transmitir. Entonces, en este paralelismo, Jesús nos enseña, lo primero, dos bloques de ideas. Versículos 1 al 6 es el primer bloque. Es un bloque impersonal. Jesús habla de Él, el ladrón. Estamos en Juan capítulo, el que no entra por la puerta, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, el extraño. Es decir, el primer cuadro proverbial es un cuadro de un proverbio impersonal. Se usa tercera persona. Es una forma muy común de escribir. Escribir en tercera persona. No uso la primera persona, sino la tercera persona. La construcción, la narrativa en tercera persona. Es una narración, o más que una narración, es un proverbio, un machal, una paroimia en tercera persona. Y establece dos contrastes entre dos personajes. El primero es el ladrón y el salteador. Y el segundo personaje
el pastor de las ovejas. Para entender, escúcheme bien, una comparación debe hacerse tomando en cuenta diferencias y semejanzas, por lo menos en español. Pero la estructura poética hebrea solamente nos proporciona las diferencias. Es un poquito diferente en español, pero por lo menos el texto que tenemos establece diferencias. Ahora, mírenme acá. El primer personaje que aparece en el primer bloque, del 1 al 6, de Juan capítulo 10, Jesús lo llamó ladrón y salteador. Dice la Biblia: de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Entonces tenemos en primer lugar el ladrón y salteador, y Jesús nos lo describe magistralmente. Primero, este personaje no entra por la puerta del redil de las ovejas. Sí, había una puerta donde todas las ovejas entraban, correcto, y se acostumbraba que el pastor, cuando era un solo redil, cuando había algunos rediles mezclados, se acostaba a la puerta. ¿Para qué? Para tener control y para poder estar pendiente de la entrada, o mejor dicho, para impedir la salida nocturna de unos animales tan nerviosos como son las ovejas. Entonces, el ladrón y salteador no entra por la puerta, sino, dice el texto, sino que sube, y la palabra subir quiere decir colocar el pie y empujarse. Sí, es lo que hace el ladrón. El redil tiene una puerta, no tiene una valla tan alta, no es un castillo inexpugnable, es una construcción rústica para más o menos mantener a las ovejas en el redil. Entonces el ladrón llega, no nos da detalles de cómo lo hace, ni nos debe interesar los detalles, simplemente la verdad, que el ladrón no entra por la puerta del redil, sino que entra por otro lado el ladrón. Y este personaje, que no entra por la puerta, sino que sube por otra parte, Jesús lo llama ladrón y salteador. A ese ladrón y salteador, Jesús lo contrasta con el pastor de las ovejas. Dice la Escritura: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces, el segundo personaje que nos da el texto bíblico es el llamado pastor de las ovejas. El pastor es la palabra poimen, que significa el que da pasto o el que apacienta. Entonces, el pastor de las ovejas está perfectamente caracterizado. Es aquel personaje, el único personaje humano que entra por la puerta, es el pastor de las ovejas. Lo contrasta con el ladrón y salteador que entra por otro lugar, excepto por la puerta. Pero el pastor no. La única persona y por el único lugar donde entra este personaje es por la puerta. Y el único que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Entonces, Juan dice que el pastor entra por la puerta. Y dice el versículo número 3: al pastor, el portero, que es un personaje menor, es un personaje añadido en esta escena, un extra. El portero, ¿a quién le abre? Le abre al pastor. No le abre a nadie más. No existe ni el presidente, ni el rey, ni el profeta, ni ningún hombre tiene la capacidad para que el portero le abra la puerta
A nadie le abre la puerta el portero, excepto al pastor. ¿Y qué hace el pastor? Dice que al pastor, el portero, le abre la puerta. Y las ovejas oyen su voz. La oveja es un animal de corta vista, pero de oído desarrollado. La semana pasada decía en el mensaje que nosotros tenemos que desarrollar más nuestro oído que nuestra vista. La fe no es por el ver. La fe no es por el sentir. Un pequeño detallito de la canción de ahorita que no me gustó es que siento en este lugar. No, yo no siento en este lugar a veces nada. Yo creo que en este lugar Dios está. Yo creo que en este lugar la presencia de Dios está. Yo creo. Hay que cambiar el yo siento por el yo creo. I believe. Yo creo. Y yo credo. Yo creo. Tenemos que desarrollar una generación que no esté tan pendiente de lo que yo puedo experimentar o sentir. Tenemos que levantar una generación como el profeta Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni haya vacas en la majada, ni haya animales en los corrales, con todo eso yo esperaré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso lo dijo Habacuc. Tenemos que sacar de nuestras canciones el yo siento. Tenemos que sacar de nuestras vidas el yo siento. No porque los sentimientos no sean parte del ser humano. Somos un ser integral, sí. Pero dice la Biblia, por fe andamos y no por vista. No es mis sentimientos. No son los sentimientos los que deben gobernar mi vida. Y ese es el problema de la inmadurez cristiana. Pero muchas veces no tenemos la culpa, porque los predicadores y las canciones nos llevan hasta allá. Que yo danzo, que yo bailo, que yo danzo en el Hawái, que yo bailo en el charco, que brinco y brinco en la piscina. ¿Hasta cuándo ese tipo de canciones burdas, vacías? Tenemos que regresar a las canciones teocéntricas, bibliocéntricas, cristocéntricas. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre, gobierna Jesús. ¡Aleluya! Cristo, yo te amo. Recibe toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. No, la canción no está. Yo siento, yo bailo, yo brinco en el Hawái y salto en la piscina y brinco y danzo y danzo y danzo en la piscina y danzo en el Hawái. Hasta no. Los que se me quieren enojar, enójese, que le bajen los ácidos gatos. Tómese un malón cuando llegue a su casa. Aleluya. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? El pastor, las ovejas oyen al pastor. ¿Sí? El oído fino a la voz del pastor, no escuchan la voz del extraño. Tengo muchas cosas que decir, pero no voy a caer en la tentación. Voy a regresar al texto bíblico. Dice, y a sus ovejas llama por nombre. Nombre en hebreo tiene que ver con el ser de la persona, la existencia, la esencia. El pastor llama a las ovejas por su nombre, las conoce. En otro texto dirá, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Pero en el texto que nos ofrece esta porción, dice que a las ovejas el pastor las llama por su nombre, y otra cosa que hace es sacarlas, las empuja, las llama y las lleva lo más lejano posible, las lanza a la aventura, a diferentes lugares, bajo la guía del pastor. La oveja sin el pastor es frágil y es susceptible y puede ser presa de cualquier cosa.
El segundo contraste que nos ofrece este bloque del 1 al 6 es el contraste entre el pastor y el extraño. Hay un pastor, dice el texto, cuando ha sacado, estoy leyendo el versículo 4, cuando ha sacado fuera todas las propias. De repente en ese redil habían ovejas de otros pastores, pero cuando el pastor saca las propias, las que le pertenecen, las suyas, entonces dice el texto que va delante de ellas. ¿Ok? Vengan, las llama, silba, le hace una señal, las ovejas lo siguen y va delante de ellas. ¿Por qué? Porque quien guía a las ovejas es el pastor. No son las ovejas las que guían al pastor. Es el pastor el que guía a las ovejas. Hay una verdad profunda allí, ¿correcto? Algunos hermanitos dicen, no, que mi pastor es enlace, o mi pastor es la cadena del milagro, o mi pastor es la emisora X, Y o Z. No, habrá un pastor, habrá alguien que va a marcar la dirección. Dice, las ovejas le siguen. ¿Y por qué las ovejas le siguen? Nos da una conjunción causal. Porque conocen su voz. Han aprendido a desarrollar con agudeza, a diferenciar la voz del pastor. Y vaya que necesitarán desarrollar esa agudeza de oído. ¿Por qué? Porque contrasta el pastor de las ovejas, a quien las ovejas ven que va adelante, a quien las ovejas siguen el pastor. ¿Pero por qué lo siguen? Porque están familiarizados con su voz. Pero hay un contraste, el extraño. Hay un extraño. El texto no nos dice quién es ese extraño. Dice que hay un extraño. Lo que sabemos del extraño es que ese extraño no es el pastor. Cualquiera, sea bueno, malo, asaltante, el rey, el profeta, el vecino, el extraño simplemente es alguien que no es el pastor. Simplemente. ¿Correcto? Puede ser el portero, el vecino de al lado, quien sea, otro pastor. El extraño puede ser otro pastor. Pero ese extraño, el proverbio lo contrasta y dice, capítulo 10, versículo 5, más al extraño. ¿Quién es el extraño? Uno que no es el pastor. Cualquiera que no es el pastor. No seguirán. ¿Quién no va a seguir? Las ovejas no lo van a seguir. No van a seguir al extraño, a cualquier otro que no sea el pastor. Pero ¿por qué no lo van a seguir? Dice aquí, más al extraño no seguirán, sino que van a hacer, huirán de él. Mire, la oveja, como tiene agudizado su oído, el pastor le va a hablar. ¡Hey, fulano! Inmediatamente, ven, lo sigue. Pero le llega alguien con un programa de imitación de voces, tratando de imitar la voz de la persona, tratando de hablarle dulcemente, cariñosamente, en un tono muy agradable, tratando de convencerla. No te voy a seguir. Es más, voy a escapar, voy a huir cuando escucho la voz de los extraños. La oveja siempre va a huir de la voz de los extraños. No se queda ahí. Sígueme hablando. Ven y acaríciame. Endúlzame el oído. Quiero escuchar más de ti. No, eso pasa
con los falsos profetas. Dice Pablo, en los postreros días algunos no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán tras maestros conforme a sus propias concupiscencias. Tendrán comezón de oír, le meten una pluma de ganso en el oído y les crea, hazme más cosquillas por aquí, quiero escucharte más, quiero escuchar eso de que las mujeres se divorcian y dejen el marido, cambien el viejo por dos nuevos. Yo quiero escuchar eso. ¿Ah? Como la hermanita, la señora Yesenia Ten, sale predicando un video que yo vi completo, donde exhorta a las hermanitas a que dejen ese viejo. Ustedes no están obligados. Cristo me hizo libre. ¿Sabe qué? Eso es una falsa profeta. Voy a meter esto en el video. Es una falsa profeta y te espero en la bajadita. Aleluya. Entonces la ovejita aquí brincona y la mujer endulzándole el oído, porque yo la escucho hablando. Vosotros, ustedes, porque ahora, porque yo no sé qué le pasa a los predicadores que hacen una metamorfosis verbal. Están hablando contigo. ¿Qué fue, Jorge? ¿Cómo está, mi hijo? Dios te bendiga. Y cuando están en el púlpito, ahora, en este momento. Me dijo un seguidor de Twitter, ¿por qué los pastores evangélicos gritan tanto y se metamorfizan en el púlpito? ¿Por qué? Porque es pura fachada, pura apariencia. Quieren vender lo que no son. Y como tienen público que los aplaude, que les compra el discurso, entonces las ovejas no van a escuchar la voz del extraño. Cuando la escuchan, van a huir de la voz del extraño. ¿Pero por qué van a huir de la voz del extraño? Porque no es el pastor. Porque conocen la voz del pastor. Dice la Biblia, porque no conocen la voz de los extraños. Están tan familiarizados en escuchar la voz del pastor que la voz de los extraños es totalmente desconocida. Cuando el cristiano le habla el falso profeta, le habla el falso maestro y le habla el pastor, usted pruebe, escuche los videitos de eso por internet. Usted se va a dar cuenta que no es la voz del pastor. La mayoría es la voz del extraño. Y cuando usted te escucha, usted se dice, no, se ha pegado. Eso no va conmigo. ¿Por qué? Porque usted aprendió el maravilloso arte de escuchar la voz del pastor. Y mucho más la voz de Jesucristo. Mire, yo no sé cómo habla el diablo. Yo he aprendido a escuchar la voz del diablo por los teatros. Pero yo no sé cómo habla el diablo. Yo no sé, la gente a veces dice, ay, yo sé, el diablo me habló. No, yo no sé ni cuándo me habla el diablo. Yo no sé cuándo el diablo me habla. Pero sí sé cuando el pastor me habla. Estoy así y me hablan. Yo dice, el Señor, y capta mi atención. Mire, Jesucristo siempre captará nuestra atención. Siempre captará mi atención. Cuando Jesucristo nos habla, tenemos ese arte de saber que es Él. No como los discípulos del camino de Maús. Estaba Jesús camuflajeado y les hablaba y ellos cazando moscas, inventando ideales e ideologías extrañas. Aleluya. No conocen la voz
de los extraños. El segundo bloque, y con eso voy a terminar, es una respuesta de Jesús. ¿A qué? Mire cómo le habló Jesús. Y dice el versículo 6, esta alegoría, o la palabra paroimia, me cuesta ese término, paroimia, dice que esta paroimia o alegoría de Reina Valera, les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que Jesús les decía. Míreme acá, y aquí está nuestro problema. Y no hablo solamente de Benaía, hablo del pueblo de Dios. Tenemos un gran problema de comprensión. Nos cuesta entender. ¿Pero por qué nos cuesta entender? Porque tenemos mucho ruido, muchos presupuestos. Todos tenemos presupuestos. Teología, doctrina personal, que no está mal. Es mejor tener una doctrina personal que no tener nada. Pero a veces esa teología y esa ideología se convierte en un enemigo para escuchar la voz de Jesús. Yo les quiero decir a ustedes que mientras más estudio teología, más amo al Señor y más puedo escuchar su voz. Esta mañana estaba escuchando el Evangelio de Juan junto a mi familia. Y cada vez que había una frase, ¡pling!, yo estaba así como cuando hay una persona que tiene 0 seguidores en internet y tiene 5 años sin un me gusta. Y cuando entra el primer me gusta, ¡pling!, le queda así. ¡Ay, me entró uno por fin! ¡Aleluya! Un me gusta. Dicen ustedes vulgarmente likes. Me gusta se llama eso en español. Un me gusta. Entonces, esta mañana yo estaba así, ¡pling!, 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 sí, escuchando la lectura del Evangelio de Juan, narrada, pero escuchando ¿a quién? Al pastor. Escuchando a Jesucristo. Escuchando su voz a través de su palabra. Entonces, los versículos 7 al 10 es una especie de aclaratoria. No entendieron, dice el texto, esta alegoría le digo a Jesús, pero no entendieron qué era lo que decía. Como muchas veces ellos no entendieron ni papa, no entendían. Por eso Juan dice, bueno, destruiré este templo y al tercer día lo reedificaré. Entonces dice Juan, entre paréntesis, vamos con el primer paréntesis, esto lo decía hablando de su cuerpo y nosotros lo entendimos, cabezones que somos, eso lo añado yo, cuando resucitó de los muertos. Entonces, lamentablemente, dentro del pueblo de Dios hay cantidad de cabezones que no somos capaces de entender lo que Jesús nos está diciendo. Y si no entendemos lo que Jesús nos está diciendo, difícilmente podremos servirle, difícilmente podremos ser verdaderos discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En esto seréis verdaderamente mis discípulos, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, los discípulos no entendían lo que Jesús. Entonces Jesús tiene que tomar más tiempo y dice, volvió pues a decirles. Jesús, como judío, no tiene problema con la repetición. A nosotros nos molesta. Ay, otra vez me va a decir eso. Ahí viene el pastor otra vez. Como dice mi amigo Eber, vuelve la burra al trigo. Así siempre es el proverbio de Eber. Vuelve la burra al trigo. Me gusta ese proverbio. Entonces, otra vez lo mismo, pastor. ¿Hasta cuándo? Otra vez. Bueno, Pablo dijo, volveré a repetir estas cosas porque son necesarias. Estoy parafraseando una porción paulina. Entonces Jesús le dice, bueno, está bien. No entendieron. Bueno, volvió pues, dice Juan, volvió pues Jesús. Quien comenta aquí es Juan. Volvió pues Jesús. Juan no le digo, Jesús, Juan, cuando anote, escribe, volví pues, no.
Juan, eso lo dice en su composición, Juan, el hijo de Zebedeo. Volvió pues Jesús a decirles nuevamente: de cierto, os digo, amén, amén, es la palabra griega, amén, amén, les aseguro, les compruebo, amén, amén. Yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, en el segundo bloque, la descripción proverbial se lleva a la primera persona. El primer bloque era el que no entra, el portero, tercera persona. Pero el siguiente bloque, Jesús utiliza la primera persona del singular, yo, ego en griego, yo. Y utiliza un contraste entre dos figuras. El primero es la puerta de las ovejas. Es interesante que en el primer bloque Jesús es el pastor de las ovejas y el pastor es el que entra por la puerta. Pero en el segundo bloque Jesús dice que Él es no el pastor solamente, Él es la misma puerta. Es una metáfora. Yo soy la puerta de las ovejas. Es una metáfora. En esa metáfora Jesús dice: yo soy, ego en mí, yo soy, o yo existo, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 9 dice, versículo 7: de cierto os digo, yo soy la puerta, no la puerta del redil. Fíjense, no, que dice que hay una puerta, la puerta del redil. El que entra por la puerta del redil es el pastor. Pero Jesús no dice acá que Él es la puerta del redil. Dice que Él es la puerta de las ovejas. Es decir, que la única entrada y salida de las ovejas es Él, no de las demás ovejas. Está hablando de sus ovejas. La única forma en que una oveja entre y salga es a través de la puerta. Por eso Pablo decía: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nada de Buda, nada de Confucio, nada de Gandhi, y mucho menos el Dalai Lama, que le gusta besuquearse con los niños en público. Ninguno de esos falsos profetas. Hay una sola puerta. La única puerta de las ovejas se llama Jesucristo, el Rey de Gloria. No hay otra. No hay otra, no existe. Él es la puerta de las ovejas, de sus ovejas. Aleluya. Y fíjense lo que dice acerca: yo soy la puerta de las ovejas. Versículo número 9, por favor. Juan 10:9. Repite. Ahora fíjense, en el versículo 9 nos va eliminando elementos. Dice que hay una puerta del redil. Luego Jesús dice que yo soy la puerta de las ovejas. El versículo 9 dice: yo soy la puerta. Si nos da la metáfora, es mucho más amplia. Está hablando de no solamente que es de la puerta de las ovejas, sino que es la puerta. Es decir, la puerta es un lugar por donde se entra y se sale. Es decir, Jesús está hablando un mensaje más amplio, diciendo que Él es la única posibilidad o el único camino para entrar y salir. Es Él, no hay otro. Alabado sea su nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta mañana? Entonces dice: yo soy la puerta, Él es la puerta. Y dice: el que por mí entrare, en modo subjuntivo, una posibilidad. El que por mí entrare, el que entrare. De hecho, el texto griego dice: el que entrare a través de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino a través de mí o por mí. Entonces Jesús no solamente es la puerta del redil, no solamente es la puerta de las ovejas, es la puerta de entrada a Dios, a su reino, a la comunión con el Padre. El que por mí entrare, es decir, aquel que por voluntad, que decida, que quiera, el subjuntivo es el modo de la posibilidad. Dice Juan, el que por mí entrare, uno, levanta la mano conmigo, diga, será salvo. Vamos, diga conmigo, será salvo. Aleluya. La salvación no es algo que va y viene. La salvación no es algo que usted pierde, como perder un billete de $20. Yo perdí un billete de $20 y todavía lo lloro. Le hice duelo, velorio. ¿Ah? Ojalá haya caído en manos de mis hijas por lo menos. No creo, ya me hubiesen dicho. Entonces, la salvación es un estado permanente. La salvación es un cambio de condición. La salvación es la implementación de una nueva naturaleza a través del nuevo nacimiento. La salvación no se pierde. Como el mundo pentecostal heréticamente ha enseñado por décadas. La salvación es eterna. El creyente no pierde su salvación cuando peca. Esto no es una licencia para pecar. El creyente cuando peca pierde la comunión con el Padre. Contrista al Espíritu Santo. Algunos hermanos, ay, perdí mi salvación. Entonces, la recuperé. La perdí, la recuperé. La perdí, la recuperé. La perdí, la recuperé. No olvídese del tango que Gardel se murió hace muchos años. La salvación es eterna. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Mi Padre que me las dio, mayor es que todo, y nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. El que entrare será salvo. Aleluya. Somos salvos por gracia. No seremos salvos. Somos salvos por gracia. Soy salvo por medio de la fe. Somos salvos por gracia, no por mérito alguno. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Somos salvos por gracia. Entonces, el que entrare por la puerta, entrará y saldrá. Entrar y salir. ¿Sabe? Como Jesús es la puerta, mírenme acá. La oveja o el que entrare, cualquiera que entrare, la posibilidad está abierta. Cualquiera que entrare podrá entrar y salir. Salir y entrar. Eso habla de gloriosa libertad. Eso habla de la libertad que gozamos los hijos de Dios en Cristo. Tenemos una libertad hermosa en Cristo, aleluya. No estamos sujetos a los lineamientos de la ley de Moisés. No estamos sujetos a mandamientos y doctrinas humanas. No estamos sujetos a la ley de la muerte y condenación. Estamos sujetos, sí, a la ley de Cristo, como dice Romano. Entonces tenemos una libertad para entrar. ¿Para dónde va usted? Sí, Jesús no es un portero. Jesús es la puerta. Y el cristiano tiene la hermosa posibilidad de entrar. No está hablando de que yo entro a la salvación y salgo de la salvación. O entro a la santidad y cuando salgo me mudo para el pecado. No, estamos hablando de eso. Estamos hablando de una figura de entrar y salir, una figura judía, hebrea, que habla de la libertad para entrar y para salir. Aleluya. Y también el que entrare hallará pastos. Aleluya. Habla de alimento, comida, abundancia.
el que entra por la puerta no solamente será salvo, no solamente será libre, sino que también tendrá abundancia, plenitud, hermosura, gloria. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosada. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Adonai moraré por largos días. Aleluya. Bendiga al Señor. Dice que la puerta de las ovejas dice lo siguiente: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entrar por la puerta, entrar en esa vida nueva, es una vida abundante. A veces me pregunto, ¿qué es lo que impide que gocemos de una vida abundante? Y mire, mi primera respuesta está aquí: en los pensamientos que gobiernan la mente, las ideas, las falacias que gobiernan nuestra existencia. Nosotros tenemos que entender, tenemos que comenzar por entender. Escúcheme bien, tenemos que comenzar por entender, de meternos, interiorizarlo, que es posible en esta humanidad defectuosa, falible, con defectos y virtudes, disfrutar de una vida abundante, porque Jesús lo ha prometido. Y Jesús no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si Jesús promete una vida abundante, es porque eso es posible. Hay gente en la iglesia amargada, frustrada, y no solamente ellos, sino que les encanta contagiar la amargura a otros. Cuando ven a alguien feliz, no, esto no podemos. Ven un muchacho evangelizando y dicen, no, déjalo quieto, que eso se le pasa al mes. Muchachos, vamos a orar, muchachos. Mira que le picó este bicho, mira. Este le picó algo raro. Y que orar, por favor. Me da cringe eso. La oración. Entonces, tenemos que comenzar por entender que la vida abundante es una hermosa posibilidad. Jesús contrasta la puerta de las ovejas con el ladrón y el salteador. Dice la Escritura lo siguiente, capítulo 10, versículo número 8. Todos los que antes de mí vinieron, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Quiénes son los ladrones y salteadores? Todos los que antes de mí vinieron. Si Jesús está hablando del liderazgo de Israel. Jeremías 22, los estudiantes de Jeremías, hace una denuncia a los pastores de Israel, los reyes y profetas del pueblo, que trasquilaban a las ovejas. En Israel era muy conocida la figura del pastor. Tú los pastorearás como a Jacob. Salmo 23, el Señor es mi pastor. O dará pastores como David. La figura del pastor es una figura de gobierno. El gobierno de la iglesia no está en 5 ministerios de gobierno. El gobierno de la iglesia, si podemos llamarlo, es un gobierno presbiteriano. Pastores dirigiendo la iglesia. Yo, anciano entre vosotros,
y testigos de los padecimientos de Cristo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. El gobierno de la iglesia no es un gobierno de 5 ministerios. Es, si puedo usar la palabra gobierno, o el cuidado de la iglesia, es un cuidado multipastoral. Son los ancianos, pastores, obispos, los encargados de dirigir la iglesia. Eso se lo digo a algunos por ahí que siempre me ven por redes sociales. Entonces, Jesús dice que los ladrones y salteadores son todos aquellos que vinieron antes de él. Por supuesto, ahí no podemos meter a los profetas de verdad, a reyes como David, correcto, pero sí tenemos que meter allí a todos aquellos que vinieron antes de mí. Y dice el texto, todos los que vinieron antes de mí, ladrones son, cleptos, es el término ladrón, de cleptomanía, y salteador, el que brinca, la cerca, pero no los oyeron las ovejas. Sí, las ovejas del Señor en el Antiguo Testamento no escucharon a esos trasquiladores, esos ladrones. Miren cómo llama la Biblia a los falsos líderes, ladrones y salteadores. Nosotros llamamos hermanitos equivocados, porque yo no soy quien para juzgar a nadie. Y ponemos cara así de sapo lamiendo chupeta. Lamiendo chupeta. Entonces, no, a todos los que vinieron antes de mí, Jesús los llama ladrones y salteadores, una cuerda de bandidos. Pero ¿sabe una cosa? A esa cuerda de bandidos, las ovejas de Dios del Antiguo Testamento no los escucharon. ¡Aleluya! Y dice acá, el ladrón. ¿Quién es el ladrón? Ayúdeme. El que se brinca. ¿Quién es ese ladrón? Todos los que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores son. Ya Jesús definió quién es el ladrón. ¿Quién es el ladrón? El que vino antes de mí. El liderazgo, los falsos maestros, los falsos profetas, los fariseos en primera instancia. Yo les voy a decir a ustedes con mucha tristeza. El texto no está hablando del diablo. I'm so sorry for you. Lo siento mucho por usted. Si usted aplicó este texto al diablo, usted estaba aplicando un texto fuera de contexto. El ladrón es según el contexto del texto. El contexto determina la interpretación. El ladrón y salteador fueron todos los que vinieron, es decir, el liderazgo que presidió a Jesús. Y ese liderazgo no vino sino para matar, hurtar y destruir. Pero hermano, el diablo, claro que el diablo no es ningún osito de peluche. Es el engañador, el león rugiente. No ignoramos su mecanismo. Sí, es verdad, pero este texto no lo use para apoyar eso, porque el texto no enseña eso, a menos que usted quiera estrangular el texto. Yo no, yo el texto lo acaricio y lo sobo. Entonces, el ladrón, el falso liderazgo, no viene sino para matar, para hurtar y para destruir. Eso es lo que hizo el falso liderazgo con las ovejas. Hermanos, la alegoría o el proverbio de la vida abundante. Para entender la vida abundante, tenemos que entender los contrastes. La puerta de las ovejas, el pastor de las ovejas, el ladrón y el salteador. El pastor de las ovejas, el extraño. La puerta de las ovejas, el ladrón. La puerta de las ovejas, la puerta, ladrones y salteadores. Ahora, Jesús nos está llamando a una comunión con Él. Esa comunión es posible
cuando hay comprensión de Él y su palabra. No caigamos en esas trampas, que la doctrina, eso es del diablo, que la teología, eso es del mal, que estudiar, no, lo importante es que el Espíritu Santo me revele. El Espíritu Santo no le va a revelar a usted nada. Ya todo lo que Dios iba a revelar, lo reveló en su palabra. No hay nada que Dios vaya a revelar. No caiga eso, que tengo una palabra para ti, que voy a soltar una palabra. No, son disparates que la gente utiliza. Yo tengo la palabra profética más segura. Y en la medida que conozco su palabra, en la medida que conozco al pastor, en la medida que agudizo mi oído a escuchar la voz del pastor, podré tener una vida abundante. No escucharé a los extraños. No permitiré que ladrones y salteadores, bandidos, entren al redil. Yo no lo permitiré. Cualquier ladrón y salteador que venga a este rebaño, lo voy a sacar de aquí a patada limpia, sin contemplación ni misericordia. Voy a defender mis ovejas, si es posible, con mi vida. Y lo digo en serio. ¿Usted quiere ver a Fonseca en acción? Que se metan con uno de los míos, para que usted vea. Voy y hago como David, el oso, le rompo los hocico y al lobo lo espejuezo. Parábola de la vida, historia ilustrada de la vida. Bueno, colóquese de pie. Mis amados, la vida abundante es una gloriosa posibilidad. Preguntémonos, ¿por qué no estamos disfrutando de esa vida abundante? Yo tengo una respuesta. Porque no estamos entendiendo. Es lo que dice el texto. Esta alegoría le refirió nuevamente. ¿Por qué? Porque no estaban entendiendo. Y lamentablemente muchos de nosotros no estamos entendiendo. Mire, no hay práctica correcta sin verdad correcta. Si yo no atesoro la verdad, eso de verdad correcta es redundancia, la verdad, redundé. Si yo no atesoro la verdad, menos mal que puedo rectificar. Si yo no atesoro la verdad de Cristo, difícilmente podré seguir a Cristo, difícilmente podré conocerle, difícilmente podré tener una comunión con Él. Por ejemplo, si me mantengo, Espíritu Santo, ven, 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 ya. Como las canciones que están por ahí. Casi todos los cantantes que yo escucho tienen canciones estilo ven, ven Espíritu Santo. Entonces yo no voy a entender jamás que el Espíritu Santo vive en mi vida, que está conmigo, está a mi lado. Entonces si lo estoy esperando que venga, entonces debe ser que va y viene, como la salvación. Lo mismo, si yo no entiendo que la salvación es eterna, cuando le falla a Dios, que de hecho lo vamos a hacer. Ah, no, yo no hay nada que hacer. Todo se perdió, diablo, ven a buscarme. No. Cuando yo le fallo a mi pastor, mi corazón se entristece. Y dice Juan, si alguno hubiere pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que el pecado nunca será una excusa para alejarme de Dios. Va a ocurrir, pero la oveja va a escuchar la voz del pastor. Afinemos nuestro oído a la voz de Jesucristo. Me está hablando a través de su palabra. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare tendrá vida eterna. Saldrá y entrará. Y hallará pastos. Señor, gracias te damos.
por tu palabra. Tu palabra es verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Toda la gloria sea para ti. Recibe en esta mañana toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. La gloria sea para ti, Señor. Recibe toda la gloria